Bueno, esta tercera parte nos corresponde ver el tema de formato condicional. ¿Ya? El formato condicional permite justamente formatear una colección de datos dependiendo de alguna condición en particular. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Seguimos con los datos de las personas que se inscribieron en la conferencia. Tal vez a mí me interesaría como organizador conocer de estos datos cuáles son aquellos, ¿no es cierto?, que se inscribieron el mes pasado, ¿ya? Entonces yo podría seleccionar los datos y que de alguna manera me formateara en forma diferente o distintiva aquellos que cumplen con esa condición, ¿ya? Una alternativa es ir a formato condicional, entonces resaltar reglas, vamos a una fecha, ¿ya? En este caso particular el tipo de datos de esa columna es fecha, y me interesa saber, por ejemplo, este mes o el mes pasado, y eso rellenarlo o formatearlo de alguna forma, ya sea con los rellenos predefinidos o con algún formato especial. Por ejemplo, vamos a dar borde rojo o texto rojo o relleno amarillo con texto amarillo o algún formato que yo misma puedo personalizar, ¿ya? Todas aquí las filas que corresponden, ¿no es cierto?, a una inscripción el mes pasado, entonces fueron marcadas bajo ese criterio, ¿ya? También me podría interesar resaltar, ¿no es cierto?, aquellas celdas que cumplen con un valor en particular, como por ejemplo, en este caso, me interesa saber quienes no son vegetarianos, o más bien me interesa saber quienes sí son vegetarianos, ¿ya? Y en ese caso particular, entonces yo le puedo formatear con, aprovechando, ¿no es cierto?, que son vegetarianos, entonces básicamente los formateo, ¿ya? Entonces cuando yo tengo grandes volúmenes de datos, la verdad es que es mucho más simple que ir uno por uno e ir decidiendo uno y aplicando el formato específico, ¿no es cierto? Entonces yo de alguna manera con esto voy viendo como una especie de mapa. En el caso de los países, a lo mejor me interesa saber y visualizar aquellas, por ejemplo, los que son chilenos o los que son colombianos, y en ese caso en particular le puedo dar un formato específico, ¿ya? De esa manera, ¿no es cierto?, yo puedo visualizar a simple vista, por ejemplo, los chilenos que se inscribieron, ¿no es cierto?, el mes pasado, o los chilenos, como en este caso, que son vegetarianos, ¿ya? Entonces yo podría tener una vista gráfica de los filtros o sobre ciertas condiciones, ¿ya? En este caso particular yo podría tener, ¿no es cierto?, marcados o registrados, ¿no es cierto?, aquellos que nacieron el mes pasado, no tengo cómo verlo, ¿ya? Si yo necesito, yo podría agregar una nueva regla, ¿ya? Y esa nueva regla podría decir, ¿no es cierto?, veamos si hay una fecha que esté en particular, me da las opciones de la semana pasada, los últimos 7 días, la semana pasada, o yo misma podría, ¿no es cierto?, valor de la celda que sea anterior, menor o igual que, y aquí le puedo dar alguna de las fechas que me aparecen por acá. Podría ser esa o podría ser esa. Entonces me debería marcar con un formato especial todos los que nacieron antes de esa fecha en particular. Vamos a marcar en rojo. Vamos a suponer que vamos a mirar a alguien ahí. Deberían haber varios que están antes de eso, ¿ya? Todas esas personas entonces son los que cumplen con el criterio que establecí como criterio de visualización.